Por eso es importante que los mexicanos no regularicen, no atiendan las cartas de invitación del SAT, porque en esas cartas de invitación del SAT, lo que hace el SAT y el fisco en general, porque también esas cartas de invitación las mandan las secretarías de finanzas de los estados, lo que hace la autoridad fiscal es violentar nuestro sistema jurídico y en lugar de respetar la ley, ¿verdad?, tratan en una entrevista presencial o actualmente virtual, tratan de amenazarte de tal manera que tú, terminando esa reunión, tengas el compromiso de que en 10 días tienes que pagar de acuerdo a tu nivel económico, que es una cantidad excesiva de acuerdo a 800,000 pesos, o 2 millones, o 7 millones, o 20 millones, o como según dicen, ¿verdad?, FEMSA, Carlos Slim, en su empresa América Móvil, que según pagaron en días, sin que hubiera una previa revisión fiscal, 8,000 millones de pesos cada uno de ellos. Hay otro contribuyente que no recuerdo en este momento, grande contribuyente, que según también pagó 8,000 millones de pesos. No sé si eso sea cierto o falso, porque es muy coincidente que los 3 evasores que presume López Obrador en las mañaneras de que pagaron sin revisión 8,000 millones, hayan pagado 8,000 millones de pesos, pues que se pusieron de acuerdo para todos omitir 8,000 millones de pesos. Eso es algo verdadero. Lo que pasa es que son gente tan taruga que ni siquiera saben decir mentiras, ¿sí? Por lo menos hubieran dicho que uno omitió 8 millones, que otro 12 millones y que otro 7 millones, pero qué casualidad que todos supuestamente evadieron 8,000 millones de pesos. Tenemos ahí el caso de Bayeres, que también pagó una cantidad, según importante, no recuerdo en ese momento si 4,000 millones de pesos, ¿verdad? No sé si sea cierto o sea falso, o sea nada más una simulación para que los mexicanos de a pie, como tú y como yo, digamos, no, pues si FEMSA, si Slim, si Bayeres pagaron en días esas cantidades, bueno, pues eso significa que pues yo también mejor voy a pagar para evitarme problemas. Pero no sigamos el ejemplo de tarugos, no sigamos el ejemplo de delincuentes. Yo no sé qué clase de asesores tiene FEMSA, yo no sé qué clase de asesores tiene Slim, yo no sé qué clase de asesores fiscales tiene Bayeres, primero, que reconocen que hicieron malas cosas, que reconocen que hicieron conductas delictivas y que no tienen los conocimientos para demostrar que la situación fiscal de sus clientes o de sus patrones, ¿verdad?, es apegada a derechos. ¿Sí está claro? Entonces, pues, no sigamos el supuesto ejemplo, yo dudo que sea cierto, de supuestos altos millonarios que en días han pagado cantidades multimillonarias. Nosotros debemos exigir que se respeten las leyes en México. Por eso, cuando tengas una carta de invitación del SAT, ¿verdad?, no vayas, no asistas, y si asistes, nada más asiste a escuchar y no te comprometas a regularizar tu situación fiscal en días. No. La amenaza que Hacienda y el fisco te manda de si no te regularizas, ¿qué va a pasar? Lo que dicen es, bueno, si no se corrige, y así lo expresan en la misma carta de invitación por escrito, se le hace de notar que de no asistir o de no corregir su situación fiscal en el plazo que se pacte con la autoridad, le mandaremos una revisión fiscal, Esto equivale más o menos a decir, o te suicidas o tendré que matarte, ¿verdad? Claro, si yo soy un abusivo y además soy un flojo, ¿verdad?, pues yo no quiero llevar a cabo el esfuerzo de matarte, porque además en ese intento de matarte puedo resultar muerto. Entonces, como soy cobarde, abusivo y considero que eres medio tonto, ¿verdad?, yo te digo, o te matas o te suicidas o tendré que matarte, ¿verdad? Y si efectivamente el de enfrente es tonto, ¿qué va a decir? No quiero que me mate, mejor me suicido. Esa sería una decisión totalmente absurda. Y eso fue lo que hizo Bayeres, eso fue lo que hizo FEMSA, eso fue lo que hizo América Móvil de Slim, y eso hicieron todos los que según el López Obrador presume que se regularizaron y pagaron en días
cantidades multimillonarias sin que haya habido una previa revisión fiscal. ¿Qué significa eso de que o te regularizas en 10 días o te voy a mandar una revisión fiscal? Pues eso significa que si no te regularizas, primero, las cartas de invitación se mandan a millones de contribuyentes, con la esperanza de que esos millones de contribuyentes atiendan la carta de invitación y destinándoles una hora a cada uno de esos millones de contribuyentes, cada contribuyente salga con el compromiso de que en unos cuantos días va a pagar 3 millones, 2 millones, 600,000 pesos, 400,000 pesos, 80,000 pesos, 27 millones. La idea es citar a millones para que en una hora los convenzan con argumentos ilegales, amenazantes, que paguen en pocos días esas revisiones. ¿Qué pasa si no asistimos a esas cartas de invitación con la amenaza de que si no nos corregimos o no asistimos, nos van a mandar una revisión fiscal? Primero, el gobierno sí tiene facultades y tiene capacidad para mandar vía internet, vía buzón tributario, ¿verdad? Millones de invitaciones. Pero la pregunta sería, ¿tiene capacidad para revisar a millones de contribuyentes? No la tiene, no la tiene. Cuando mucho y exagerando, al año podría revisar a 100,000 contribuyentes. O sea que la mayoría de los que no asistan a esas invitaciones o que no se regularicen con base en esas invitaciones, la mayoría no va a ser revisado, porque el gobierno no tiene capacidad para revisar a millones, cuando muchos 100,000 contribuyentes. Ahora, esos 100,000 contribuyentes, ¿qué vivirán? ¿Qué experiencia vivirán? Bueno, pues vivirán la hermosa experiencia de que la autoridad tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con las formalidades, les tiene que mandar una orden de visita domiciliaria, una orden de revisión de gabinete, se las tiene que notificar. Esa revisión por ley puede durar hasta un año, ¿verdad? Una vez que en tratándose de visita domiciliaria la autoridad levanta la última acta parcial o tratándose de una revisión de gabinete, notifique el oficio de observaciones, fíjate bien, el contribuyente dispone de 20 días para ofrecer pruebas y expresar argumentos que demuestren que su situación es apegada a derecho y que no incurrió en las irregularidades que la autoridad le atribuye. 20 días hábiles, y en una invitación te dan 10 días para pagar, no para que demuestres que no incurriste en las ilegalidades. Entonces tienes 20 días hábiles para demostrar que tú no incurriste en esas ilegalidades. Y además tienes la oportunidad, a partir de ese momento, de promover ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud de un acuerdo conclusivo. Si tú no estás de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad y la autoridad no hace caso de tus argumentos de derecho, de hecho y pruebas, y neciamente insiste en que violaste la ley, tú puedes someter esa discusión ante la PRODECON en la solicitud de un acuerdo conclusivo, ¿verdad? Y ese tiempo que dure la tramitación del acuerdo conclusivo, suspende el año en el que debe concluir la revisión fiscal. Bien, finalmente, si hay acuerdo, qué bueno. Si no hay acuerdo, bueno, se termina la revisión fiscal y una vez que se termina la revisión fiscal, la autoridad dispone hasta de 6 meses para notificar el crédito, ¿verdad? Ya tenemos año y medio, más lo que haya durado la tramitación del acuerdo conclusivo, 4 o 6 meses, pueden ser hasta 2 años los que han transcurrido. Una vez que te notifican el crédito, tú puedes interponer, tienes 30 días hábiles para interponer en su contra recurso de revocación, y la tramitación del recurso de revocación se puede llevar un año más. Y durante la tramitación del recurso de revocación, no estás obligado siquiera a garantizar el interés fiscal. ¿Sí está claro? Suponiendo que pierdes el recurso de revocación, tienes 30 días para promover un juicio de nulidad, y en ese juicio de nulidad sí, ya tienes obligación de garantizar el interés fiscal. Entonces aquí se darían 2 recomendaciones. Si eres solvente, pues garantízalo para que no te quiten tus bienes, ¿verdad?
Si eres solvente, garantiza para que no lastimen la operación de tu negocio, para que estés tranquilo, ¿sí está claro? Para que no te embarguen tus bienes y los malbaraten. Entonces, si eres solvente, garantiza el interés fiscal y durante la tramitación del juicio no te van a molestar. Ahora, si no eres solvente, porque no tienes nada, pues no garantices, total. Si no tienes nada, aunque no garantices, si quieren llevar a cabo la ejecución, ¿qué te quitan si no tienes nada? ¿Sí está claro? Entonces, pues no garantizas y te vas al juicio. El juicio puede durar un año mínimo, pero puede durar más. Y si perdieras ese juicio, todavía tienes 15 días para promover amparo directo en contra de la sentencia que confirmó el crédito, y ese amparo se puede resolver aproximadamente en 6 meses. En las circunstancias actuales, desde luego. Pero si todos los mexicanos optan porque los revisen, los auditores van a andar trabajando, van a andar ocupadísimos, ¿verdad? A lo mejor muchas revisiones ni siquiera las pueden terminar en el año porque hay que levantar última acta parcial, actas parciales, el acta final, el oficio de observaciones, y hay oficios de observaciones y últimas actas parciales de 600 hojas, de 400 hojas. O sea que ellos van a tener una carga de trabajo que va a impedir que actúen con celeridad. Cuando emitan los créditos algunos son de 100 hojas, de 80 hojas, pero hay otros de 300, de 500 hojas. Fíjate nada más el trabajo que van a tener los de Hacienda elaborando créditos fiscales, ¿verdad? Luego hay que notificarlos y luego, si la mayoría interpone recursos de revocación, imagínate nada más con qué lentitud van a resolver los recursos. Si hoy en día, con pocos contribuyentes que promueven revocación, el recurso dura un año, imagínate si son 100,000 recursos de revisión, pues se van a tardar en algunos casos 4 años, en otros 5 años. La misma tramitación del juicio, si son cientos de juicios, miles de juicios, 100,000 juicios, ¿verdad? No se van a tardar un año, se van a tardar 4 o 5 años, aunque sean en línea, van a tardarse. Y lo mismo, si todos se van al amparo, el Poder Judicial va a tardar años en resolver los amparos. Los de un año, y agrégale los del siguiente, de tal suerte pues que, suponiendo que dure la revisión un año, 3 meses, 4 meses el acuerdo conclusivo, 6 meses para notificar el crédito, 30 días hábiles para impugnarlo en revocación, un año que se lleve la resolución del recurso de revocación, 30 días hábiles para promover juicio de nulidad, un año mínimo que se lleve el juicio de nulidad, 15 días para promover el amparo, medio año que se lleve, ya se fueron 5 años fácilmente en ese trámite, y si al final el crédito se confirma, pues la autoridad estaría cobrando el crédito confirmado si el contribuyente es solvente en unos 5 años. ¿Sí está claro? Y si son 5 años y la revisión empezó en 2000, pues el fisco estará cobrando el crédito ya por el 2027, cuando ya terminó el sexenio de López Obrador. ¿Sí está claro? Entonces vean ustedes nada más el poder que tenemos los particulares. Nosotros no estamos mancos, ni Dios nos mandó indefensos, no estamos paralíticos. Y juntos, unidos, somos una fuerza verdaderamente brutal que podemos desestabilizar a esta dictadura que pretende imponerse en México. Somos un verdadero gigante, no nos hemos dado cuenta, nos han hecho creer que no tenemos valor, que no tenemos poder, pero no, lo cierto es que tenemos muchísimo poder, ¿verdad? Y entonces, pues, si yo no asisto a una invitación, sí, puedo ser de los poquitos a los que les va a llegar la revisión, porque repito, si de 1,000,000 de invitaciones nadie va, la autoridad no puede mandar revisión al 1,000,000 de contribuyentes, mandará unos 50,000. Y esos 50,000 que tengan la mala suerte de que los revisen en 2022, manejando el asunto legalmente, como lo he descrito, suponiendo que perdieran todos los medios de defensa en 2027, en ese momento, si son solventes, estarían pagando. Y si no son solventes, bueno, ¿cómo les cobran? ¿Cómo sacar piedra? ¿Cómo sacar agua de una piedra? Ahora la pregunta sería, a ver, no se regularizaron, mandaron auditoría a 100,000. Los pueden meter a la cárcel a los 100,000. La Procuraduría Fiscal de la Federación puede formular querellas contra 100,000 personas en un año. No tienen esa capacidad.
no la tienen. Imagínate nada más el tiempo que se tardan en integrar las pruebas, en elaborar la querella. No pueden formular 100,000 querellas. ¿Sí está claro? Ahora, la Fiscalía tiene capacidad para integrar la carpeta de investigación de 100,000 contribuyentes querellados. No la tiene, no la tiene. Y veamos al Poder Judicial de la Federación. Los jueces de control, los jueces penales, tienen capacidad para procesar y sentenciar en un año a 100,000 contribuyentes, no los tienen. ¿Sí está claro? Entonces, si millones de contribuyentes no atienden las cartas de invitación, cuando muchos se mandarán revisiones fiscales a 100,000 contribuyentes, y como todos van a estar trabajando, van a andar apuradísimos, ahora sí, trabajando, levantando actas de visita, la última acta parcial, el acta final, elaborando oficios de observaciones, trabajando. Y fíjense bien cómo el gobierno todo lo ha planeado desde el sexenio pasado. Por eso, cuando entró el actual presidente López Obrador, ¿qué hizo al inicio? No despidió a miles y miles de empleados del SAT, no los despidió. No vimos videos en donde los empleados del SAT se quejaban de que estaban siendo despedidos sin liquidación, porque la mayoría de los trabajadores del SAT los tenían en outsourcing, que ahora condenan, o los tenían por contratos civiles sin respetarles antigüedad, permanencia en el empleo, estabilidad en el empleo, sin darles aguinaldo, sin darles nada, contratos civiles. ¿Saben ustedes quién es el peor patrón del país? El gobierno que trata como esclavos a sus trabajadores. Por eso, a pesar de que ya tenían 25 años trabajando, seguían estando con contratos civiles y no tenían derecho ni a una liquidación. ¿Sí está claro? Porque el peor patrón en México es el gobierno. Y todavía López Obrador en múltiples ocasiones ha dicho que el gobierno va a regularizar la situación de todos los trabajadores. A todos les va a respetar sus derechos laborables. Oiga, pero dennos tiempo, necesitamos que esto vaya poco a poco. Así harían con un patrón particular. Le van a dar tiempo para que poco a poco vaya regularizando y dando de alta a sus trabajadores. No. Al patrón particular no tiene asegurados a sus trabajadores, a la cárcel lo pueden meter, porque el gobierno no tiene ninguna consideración con los trabajadores. Pero él, que es el peor patrón, él sí puede darse el lujo de seguir violando los derechos de sus empleados, de sus trabajadores, de seguirlos teniendo en la ilegalidad, sin vacaciones, sin prima vacacional, sin estabilidad en el trabajo, sin servicios médicos, porque los tiene contratados civilmente por honorarios y los puede despedir en el momento que quiera. ¿Sí está claro? Entonces, estimados compatriotas, disminuyó López Obrador considerablemente el número de servidores del SAT porque ellos creen que vamos a caer en la trampa de que todos los mexicanos van a acudir a las invitaciones y en esas reuniones van a aceptar que van a pagar toda la diferencia sin que los trabajadores del SAT tengan que levantar actas de visita, última parcial, acta parcial, sin que tengan que emitir oficios de observaciones, sin que tengan que emitir resoluciones determinantes del crédito fiscal, sin que tengan que contestar los oficios en un acuerdo conclusivo, sin que tengan que resolver recursos de revocación, sin que tengan que contestar demandas de nulidad en el juicio contencioso administrativo, sin que tengan que intervenir en amparos directos o que tengan que interponer recursos de revisión. Ellos quieren estar nada más sentados amenazando para que paguen sin hacer nada, ¿verdad? No, señores, pues no caigamos en su juego. ¿Quieren nuestro dinero? Pues que nos lo quiten, que les cueste trabajo, que me manden una orden de visita, que levanten acta parcial de inicio, actas parciales, la última acta parcial, el acta final, que contesten los escritos en el acuerdo conclusivo ante la PRODECON, que emitan el crédito fiscal, que lo notifiquen, que me resuelvan el recurso de revocación, que contesten la demanda, que dicten la sentencia, los tribunales, ¿verdad? Que
contesten el amparo, que interpongan la revisión, que trabajen, ¿verdad? Veremos cómo si nosotros hacemos eso, el fisco tendrá que recontratar a los que despidió o tendrá que contratar a otros para que realmente hagan el trabajo. Ellos quieren cobrarnos y quitarnos todo el patrimonio con la mano en la cintura. Y la amenaza es, o te corriges o te mando una revisión fiscal. Eso es más o menos equivalente a que si te dijeran, o me das tu dinero a ciegas, la cantidad arbitraria y excesiva que te estoy cobrando ahorita en 10 días, o tendré que trabajar. Y tendré que respetar las formalidades, y tendré que respetar tus derechos, y tendré que emitir oficios debidamente fundados y motivados, y tendré que levantar actas de visita debidamente circunstanciadas, y tendré que estudiar tus pruebas, y tendré que valorarlas, y tendré que emitir un crédito fiscal, y si tú te vas a la Prodecon, bueno, tendré que asistir a la Prodecon a las audiencias del acuerdo conclusivo, y tendré que resolver tus recursos de revocación, y tendré que contestar demandas en el juicio, y los tribunales tendrán que dictar sentencias, y luego el servidor de Hacienda, el servidor fiscal, tendrá que interponer recursos de revisión o desahogar la vista del amparo que promovimos, y luego el Poder Judicial tendrá que resolver ese amparo. O sea, todo mundo tiene que trabajar si nosotros no nos regularizamos, y repito, desde el juicio de nulidad, si eres solvente, garantiza para que no te molesten tus bienes, y si no eres solvente, pues ¿cómo vas a garantizar si no eres solvente? Y si no garantizas, ¿qué te quitan si de por sí no tienes nada? ¿Sí está claro? Entonces, que no nos espanten con el petate del muerto. Por eso es importante. Ahora, pueden revisar a 100,000, pero ¿cuántas querellas podrán formular? ¿Qué? ¿Les parece bien unas 15,000 querellas? ¿Y cuántas carpetas de investigación integrará la Fiscalía General de la República? ¿Les parece unas 5,000? ¿Y cuántos procesos podrán llevarse a cabo? ¿Les parecen bien 3,000? Fíjense bien cómo si nosotros hacemos valer el Estado de Derecho y respetamos nuestros derechos y nos respetamos nosotros, el fisco tendrá que trabajar y, sí, a algunos les podrá quitar su patrimonio, a algunos, no a los millones que pretende con las cartas de invitación, pues se lo estará quitando en 2027, ya que se fue López Obrador. ¿Sí está claro? Ahora, ¿es deshonesto, es inmoral lo que yo digo? Primero, es totalmente apegado a derecho. El Código Fiscal no está de adorno. El Código Fiscal dice cómo debe llevarse a cabo una revisión fiscal, dice cómo se llevan a cabo los acuerdos conclusivos, me da el derecho de yo interponer recursos de revocación, me da el derecho de yo interponer juicio de nulidad, me da el derecho de yo promover amparo directo. O sea, yo estoy haciendo uso de mis derechos. ¿Sí está claro? Entonces, ahora, hagámoslo y está moralmente justificado. Ya vimos a nuestros paisanos, bueno, a nuestros compatriotas de Tabasco, a los que primero inundan intencionalmente para no lastimar esa obra faraónica inservible de Dos Bocas, ¿verdad? Y ya que los inundó, y ya que provocó que esos millones en la pobreza perdieran lo poco que tenían, no hay apoyos del gobierno. No obstante que López Obrador dice que es de Tabasco, aunque muchos dicen que es de Centroamérica, no obstante, yo creo que ni es de Tabasco, porque ¿cómo puede tratar así a sus vecinos de Tabasco? ¿Cómo? ¿Cómo puede alguien tener esa pobrísima calidad humana, verdad? Bueno, los dejó al desamparo. Entonces, señores, ¿para qué le damos millones de pesos si no atiende a los enfermos, si no atiende a la niñez, si no atiende a la juventud, si no atienden desastres naturales a nadie, si no recibimos ningún apoyo, si no nos dan ningún servicio público gratuito? ¿Por qué vamos a regalarle en minutos lo que él debe cobrarnos, respetando la ley, y que legalmente pueden estarse pagando esos créditos en 6, 7 años? Y con muy pocos en la cárcel, porque el gobierno no tiene capacidad de trabajo para eso. Claro, pero si nos amenaza, y si nosotros caemos en el engaño, si no tenemos clara la realidad mexicana, ¿verdad? Bueno, caemos en el engaño y pagamos en días 7 millones de pesos, cuando bien pudimos diferir ese pago 5 años o 7 años, y a lo mejor, haciendo uso de nuestros derechos, logramos demostrar que no debíamos los 7 millones de pesos y se anula todo el crédito.
Mucho crédito fiscal se anularía porque la autoridad fiscal inventa créditos,